Además de la presentación sobre análisis de variancia, voy a hacer un ejemplo en Infostat de una vez para que quede una especie de guía de cómo es que se hace el procedimiento en Infostat. A partir de mañana empezamos a hacer práctica sobre análisis de variancia y todo eso, pero eso no quita el hecho de que sería bueno que tuviéramos una guía de cuál es el procedimiento, porque son algunos detallillos interesantes que tiene el procedimiento de análisis de variancia en el Infostat. Y entonces, lo vamos a hacer inmediatamente después de la presentación. Entonces, iniciamos un ejemplillo para que quede allí igual grabando y todo eso para que quede este, una especie de guía, una especie de manual de cómo es que se utiliza el programa para hacer este tipo de análisis. Voy a compartir la pantalla, pero voy a compartir, vamos a ver, el cuadrito, ¿dónde está? Para que todo lo que está dentro de la pantalla lo comparta. Ok. Ok. El análisis de variancia es una operación que existe ya desde hace bastante tiempo en estadística. Es una operación que viene como desde por ahí de 1929 para acá y fue una operación que se hizo para comparar más de dos grupos. Existía la prueba de T o la prueba de Z que nosotros hemos hecho de comparaciones simples. Pero resulta que habían veces en que era deseable comparar más de dos grupos en una sola comparación, en una sola prueba. Vean, por ejemplo, la diapositiva que está detrás del título de esta presentación, es maíz. Y si ustedes ven bien las hileras, se van a dar cuenta de que hay pedacitos en donde el maíz es más claro, otros pedacitos donde el maíz es más oscuro. Hay veces en que la parte oscura es más larga que todo el pedacillo claro, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que acá, en este terreno, se está probando más de un material, más de dos materiales diferentes de maíz. Y se están probando desde el punto de vista de producción o se pueden estar probando desde el punto de vista de las componentes de rendimiento, que en maíz son varias, ¿verdad? Tiene que ver con el desgranado, con la cantidad de grano, tiene que ver con el peso ¿cómo se llama? No, no es el pinzote, ¿cómo es que se llama? Mazorca. ¿El qué? Mazorca. No, 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 ya el olote, ya sin grano. Mazorca es todo. El olote más el grano, más las hojas, más todo eso, eso es una mazorca. Pero cuando ya usted le quita las hojas y le quita los granos y todo eso, el residuo ese que queda, se le conoce con el nombre de olote.
Todas esas son componentes de rendimiento que se pueden medir en los materiales eh, y bueno, también se puede estar evaluando aquí la resistencia o la tolerancia de estos materiales a una determinada plaga, a una determinada enfermedad, o simple y sencillamente una tolerancia a la sequía. A mí me da la impresión de que aquí están evaluando algo que tiene que ver con la sequía, porque el maíz, las hojillas, se ven como, este, tienen un crespillo que normalmente la hoja de maíz no tiene. Entonces eso quiere decir que debe tener algún grado de estrés hídrico la planta, y viendo el suelo, a mí me da la impresión de que sí, que debe haber aquí un poquito de estrés hídrico y eso debe ser parte de lo que se está evaluando acá, ¿ves? Pero entonces, una vez que se termina, ya el maíz crece, se cosecha, etcétera, todo eso, y pues entonces es deseable comparar todos los grupos. Aquí, qué sé yo, pueden haber unos 4, 5, 6 grupos diferentes. Y entonces compararlos a ver cuál es mejor. ¿Cuál es mejor desde el punto de vista de la tolerancia? ¿Cuál es mejor desde el punto de vista de la resistencia a la sequía? ¿Cuál es el mejor con respecto a y ahí todas los análisis que nosotros podemos hacer? Eso entonces es lo que me permite el análisis de variancia. La prueba de T, la prueba de T era una prueba bastante simple, o la prueba de Z era una prueba bastante simple en donde gráficamente lo que hacemos nosotros es aproximar los intervalos, ¿verdad? Y ubicarlos en una línea continua, ¿verdad? Ubicamos el centro del intervalo de confianza en el punto de la línea en donde va y, y nos fijamos a ver si los intervalos de confianza traslapan o no traslapan. Eso sería la parte gráfica. La parte numérica, bueno, es una Z bastante más grande, en donde en realidad lo que se evalúa es la probabilidad de obtener una diferencia de tanto, ¿verdad? Qué sé yo, ayer estábamos haciendo y antier, el jueves pasado también hicimos un ejemplo en que, este, había uno que era 41/60 y el otro daba 26/60. Uno era el 20 y resto por ciento y el otro El de los estudiantes. era de los estudiantes. Creo Ese que era era el así, que, el de algo, unos álgebra, ¿verdad? métodos de enseñanza de álgebra, creo. Sí, 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 era el de álgebra. Había una diferencia entre la proporción de un método y de otro de 28%. Entonces, la probabilidad nosotros la evaluamos para la diferencia entre medias, la diferencia entre proporciones, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente estamos preguntando por cuál es el valor de Z de la diferencia. ¿Ves? Por eso es que la Z se hace una operación tan grande, ¿verdad? Las dos medias, la resta de las dos medias dividido entre la raíz cuadrada de las variancias, la suma de las variancias divididas entre n cada una de ellas. Y entonces allí ya tendríamos, bueno, la diferencia entre las medias, dividido entre la desviación, entre el error estándar. Entonces de esa manera obtenemos un valor de Z para la diferencia entre las medias y luego vamos y determinamos si es muy poco frecuente que suceda esa probabilidad o si es muy, muy frecuente que sucede esa diferencia. Y entonces de esa manera es que nosotros determinamos si es estadísticamente significativo o no. Bueno, ese es el procedimiento que generalmente se sigue con estas pruebas simples.
Pero con el análisis de variancia, nosotros no vamos a trabajar de esa manera, ¿verdad? Para el análisis de variancia, nosotros lo que vamos a comparar son variancias, ¿verdad? Vamos a comparar variancias. Y esta comparación de variancias ya la hicimos una vez. Lo que pasa es que nosotros no la hicimos a pie, sino que el programa la hace por dentro. Yo nada más le indico que la haga. Cuando estoy haciendo una prueba de T, yo le digo que pruebe a ver si las variancias son iguales o son diferentes. Le dejo una marquilla puesta en la pantalla donde defino la entrada de los datos al programa. Y entonces él por dentro hace la comparación entre las variancias. Y después me da ahí un valor de probabilidad que generalmente apunta en el renglón donde dice P para la homogeneidad de las variancias, y entonces dice tanto. Y ahí yo juzgo si la probabilidad es significativa o no es significativa. Entonces, ya esta prueba de variancia ya nosotros la hicimos, solo que ahora la vamos a aplicar en otra parte y probablemente la hagamos más explícitamente, no tan escondida como la hicimos ya para esa otra operación. Supongamos que tenemos 5 grupos. Fíjense que estos grupos son los 5 del mismo tamaño. Todos tienen exactamente el mismo número de plantas. Las bolitas rojas son plantas. Los 5 grupos son del mismo tamaño. Las bolitas, al ser del mismo tamaño, me indica que las plantas todas tienen la misma edad. Los 5 grupos son tratados de una manera similar. No, no tienen por qué tratarse de manera diferente. Se les da exactamente el mismo tratamiento. En síntesis, aquí tenemos 5 parcelas, 5 grupos que son bastante homogéneos. No podemos decir que son iguales porque siempre vamos a tener que considerar la variabilidad que hay entre individuos que se reproducen sexualmente como las plantas. Y tampoco podemos despreciar la variabilidad que aporta el suelo o que aporta el medio. Algo de eso se puede colar allí. Sin embargo, digamos que el sitio también está bien escogido de manera de que no haya una variabilidad del suelo grande, no haya una variabilidad en el medio, etcétera, etcétera. Todo para garantizar que estos 5 grupos son homogéneos o bastante homogéneos. De cada una de estas parcelas o de cada uno de estos grupos, yo cosecho 5 plantas. Digamos que estas plantas son de frijol. Yo cosecho 5 plantas. Fíjese que las cosechas obviamente son bastante similares. No van a ser iguales, obviamente, por la misma razón, pero son bastante similares, ¿verdad? Hay variabilidad, puesto que estamos trabajando con seres vivos y entonces va a haber variabilidad. De todas maneras, ya nosotros sabemos que en agricultura siempre vamos a tener que topar con variabilidad en cualquier parte que nosotros estemos haciendo un trabajo. Bueno, cosecho las 5 plantas de cada una de estas parcelas y voy a calcular una variancia para cada uno de estos grupos de 5 cosechas.
Simplemente utilizo la formulita de variancia, ¿verdad? La formulita de variancia que era sumatoria de x sub i al cuadrado menos la sumatoria de x sub i entre n, todo esto al cuadrado y todo esto dividido entre n menos 1. Esa era la formulita de variancia y cada una de esas cosechas es un x sub i. Y bueno, calculo entonces la variancia. Fíjese que las variancias esas son muy similares. Obviamente no tienen por qué ser muy diferentes. Si todas las condiciones nosotros las hemos mantenido para obtener parcelas homogéneas, pues lo lógico es que tengamos también variancias homogéneas. No iguales, pero sí muy, muy parecidas. Como esas variancias son muy parecidas, y esto yo quiero que lo recuerden y lo recuerden siempre, ¿verdad? Como las variancias estas de cada uno de los grupos son similares, entonces yo hago un promedio de estas variancias. Y ese promedio, ahí lo tenemos, 0,055. Esa sería la variabilidad promedio que hay dentro de cada uno de los grupos o dentro de las parcelas. Fíjese que las plantas vienen, las plantas estas, todas estas plantas provienen de aquí adentro, ¿verdad? Y entonces, la variabilidad que hay entre ellas, pues se produjo acá, en la parcela. Entonces, esta variancia que está aquí es una medida de la variabilidad que hay acá. Y entonces, este promedio me representa la variabilidad que hay dentro del grupo. Dentro de este grupo, dentro de este otro, dentro de este otro. Simplemente valiéndome del hecho de que estas variancias son muy homogéneas. ¿Qué más hago yo acá? Bueno, ahora calculo el total. Simplemente sumo las 5 cosechas de cada grupo y obtengo un total de producción. Fíjese que esos totales, pues obviamente son sumamente parecidos. Es más, fíjese que varían única y exclusivamente en el decimal. Los totales son homogéneos. No son iguales, de nuevo, porque recuerden que esta cosecha proviene de plantas que se reproducen sexualmente. Y bueno, entonces tengo ahora los totales estos, y con los totales estos, yo voy a calcular una variancia. Simplemente ahora yo agarro 59, 7, 59, 3, 59, 2, 59, 1, 59, 2, y con todos esos 59 calculo una variancia. Y entonces decimos que esta variancia, esta nueva variancia que está acá, vamos a ver dónde le llego con esta nueva variancia que está acá, es la variancia que hay entre grupos. Esta es la variancia que hay dentro del grupo. Y esta otra variancia es la variancia que hay entre grupos. Pero fíjense que son exactamente iguales. No tienen por qué ser distintas estas variancias.
si exactamente las mismas condiciones que crearon la variabilidad dentro de estos grupos es la misma condición que está creando la variabilidad entre los grupos. Por eso es que la variancia esta necesariamente tiene que ser igual. Y entonces ahora yo lo que hago es que divido la variancia entre dividida por la variancia dentro. Y yo digo que esto es una F. ¿Verdad? Fíjense que en este caso, F es igual a 1. Y entonces, si F es igual a 1, pues eso quiere decir que no hay diferencia entre... Yo creo que la división es diferente. Ahorita me fijo, a ver. Sí, yo creo que es la variancia dentro entre la variancia entre. Sí, ahorita lo vemos. Vamos a corregirlo de una vez, porque si no, después queda en la grabación. Y entonces tengo aquí que la variancia entre yo la divido entre la variancia dentro. Y esto me da F, que en este caso es igual a 1. Conforme esta variancia entre crece, ¿verdad? Eso quiere decir que los grupos se están diferenciando entre sí. Ok. Ahora vamos a tener exactamente los mismos 5 grupos. Pero fíjese que ahora yo les cambié el color. Al cambiarles color, quiere decir que hay alguna condición dentro de cada una de estas parcelas que cambió. Pero fíjese que las parcelas siguen siendo del mismo tamaño, las plantas siguen siendo el mismo número de plantas, las plantas siguen siendo exactamente de la misma edad, misma calidad, mismo tratamiento que se le da a todo, excepto por la condición que se cambió para hacer que estos 5 grupos fueran diferentes. Y entonces ahora yo repito exactamente lo mismo. Voy a cosechar 5 plantas de cada una de esas parcelas y observe que, obvio, las cosechas van a variar. Ya las cosechas del grupo 1 pues no van a ser similares a las del grupo 2 y a las del grupo 3 y así sucesivamente, sino que va a haber más diferencia. Sin embargo, fíjense una cosa que es interesante. Si yo calculo una variancia para cada uno de esos grupos, vuelvo a obtener exactamente las mismas variancias que obtuve cuando no había tratamientos. Y esto es muy sencillo. Resulta que esa es una cualidad que tiene la variancia. Cuando a un grupo, cuando a un set de datos, ustedes tienen, qué sé yo, un set de datos, 2,
3, 5, 4. ¿Verdad? Entonces ustedes calculan una variancia de esto. Perdón, una variancia. No es la raíz cuadrada. Calculan una variancia. Obtienen, qué sé yo, 3 y 2, 5 y 5, 10, 14. Vamos a ver. Vamos a ver si lo podemos hacer a pie. Entonces, 14 al cuadrado dividido entre 1, 2, 3, 4. Carajo. Dividido entre 4. 49. Y por otro lado tengo 4, 9 y 4, 13. 9 y 4, 13. 13 más 25 y más 16. Igual 54 menos 49 igual dividido entre 3. N menos 1, ¿verdad? Entonces da 1,67. Esta variancia da 1,67. Ahora yo le sumo a esto, yo le sumo 3. A esto le sumo 3. A esto le sumo 3. A esto le sumo 3. Y entonces tengo 3 y 2, 5. 3 y 3, 6. 5 y 3, 8. 4 y 3, 7. Y entonces ahora yo calculo la variancia con estos datos. Y entonces tengo 8 y 6, 14 y 7, 21 y 5, 26, ¿verdad? 5, 26. 26 al cuadrado dividido entre 4. Esto me da 169. Y por otro lado tengo 25 más, estoy elevando al cuadrado, 25 más 36 más 64 más 49 igual 174 menos 169 igual dividido entre 3 me vuelve a dar 1,67. Entonces fíjese que no importa que yo a los datos le sume una constante, la variancia no se altera. Aquí lo que estamos haciendo es lo mismo. Estamos sumándole una constante a todas las plantas vía tratamiento. Y entonces lo que hizo fue que aumentó una constante para todas las plantas, ¿verdad? Para todas las plantas, pero la variancia no se alteró. O le restó una constante, la variancia no se altera. Pero ya cuando yo calculo los totales y calculo la variancia, entonces aquí ya sí me doy cuenta de que definitivamente esta variancia creció una cantidad grande.
Entonces, fíjese una cosa. Ahora tengo la variabilidad entre y tengo la variabilidad dentro. La variabilidad dentro no se alteró. Sigue siendo esta. Me representa, esta variabilidad me representa la variabilidad natural del material y el medio en el cual yo estoy haciendo esta prueba. Eso es lo que representa esta variancia. Esta otra variancia representa la alteración que yo estoy haciendo vía tratamientos, ¿verdad? O sea, yo estoy metiéndole un tratamiento aquí que hace que estos grupos se diferencien. Y entonces, esa alteración que yo estoy provocando me altera las variancias entre. Pero entonces aquí fíjese que ya la F ya no va a ser 1. Ya la F, quién sabe cuánto va a ser, 1000 y resto, no sé cuánto será. Y entonces, si esta F es significativa, entonces quiere decir que estas variancias son diferentes. Y si estas variancias son diferentes, entonces quiere decir que esta variancia creció con respecto a esta. ¿Y creció por qué? Bueno, creció porque los tratamientos que yo introduje son diferentes. Y de esa manera es que se hace entonces la comparación. Pero entonces fíjese una cosa, aquí el análisis de variancia lo único que me dice es que hay diferencia entre grupos, pero nada más. No me dice entre quiénes. Nada más me dice que hay una diferencia que se considera estadísticamente significativa. Pero no me dice entre quiénes. El estadístico de prueba para el análisis de variancia es la F. Se le asignó esta letra en honor a Sir Ronald Fisher, quien en 1920 introdujo el concepto de inferencia estadística, entre muchos otros aportes que hizo este señor a la estadística aplicada. Entonces, la F va a ser entonces la variabilidad que hay entre grupos dividida entre la variancia que hay dentro del grupo, ¿verdad? Y aquí vamos a juzgar esto, vamos a tener hipótesis nulas y todo ese montón de cosas. Y entonces decimos que la hipótesis nula es que el tratamiento 1 es igual al tratamiento 2, es igual al tratamiento 3, es igual al tratamiento bla, 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 bla. O sea, todos los tratamientos son iguales. La hipótesis alternativa lo que dice es que al menos una media de todas esas o al menos un promedio de esos es diferente. Y la regla de decisión es igual que en todo lado. Si la probabilidad de F es menor o igual a 0,05, se rechaza la hipótesis nula. Si la probabilidad del valor F es mayor que 0,05, se acepta la hipótesis nula. Es igual. Dice que lo único que varió es la F. Ya nosotros hemos tenido una Z aquí, hemos tenido, qué sé yo, otro poco de letras ahí para la regla de decisión esta. Los datos de cualquier prueba de este tipo responden a un modelo. Y ese modelo estadístico es el que nosotros decimos
es el modelo de análisis de variancia que yo estoy haciendo. Y el modelo nace de aquí. Fíjese que yo tengo, vamos a tener, qué sé yo, vamos a tener 4. A ver qué se me hizo el puntero. Aquí está. Voy a tener 4 tratamientos, voy a tener 4 repeticiones. 3 repeticiones de cada uno de esos tratamientos. Entonces, fíjese que en total yo voy a tener 4 por 3, 12. Voy a tener 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 unidades experimentales. Y entonces ya vamos a tener que diferenciar esta unidad experimental de lo que nosotros conocemos como unidad muestral. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y entonces fíjese que aquí, en esta parcela, se probó el tratamiento 1 y era la repetición 1 de ese tratamiento. Entonces se representa con Y11, Y12, Y13, Y21, Y22, Y23, así sucesivamente. En términos generales, yo digo que todos estos valores Y se representan de esta manera. Y y J, en donde I va desde 1 hasta A, donde A es igual a 4. Y J va desde 1 hasta R, en donde R en este caso vale 3. Ahora, ¿a qué es igual este Y y J? Esta es la observación que yo saco de esta parcela, ¿verdad? ¿A qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a una media más el efecto de un tratamiento. El tratamiento que yo ponga, ¿verdad? Y entonces lo vamos a representar con alfa sub I. Más un error. En estadística, siempre vamos a tener que tomar en cuenta este término de acá, porque nosotros no somos perfectos para hacer las cosas. Y por lo tanto, entonces, siempre estamos sujetos a cometer algún tipo de error. Y por eso es que entonces lo tenemos que tomar en cuenta. Y entonces este viene a ser el modelo que representa el análisis de variancia que yo voy a hacer. ¿Qué es lo que yo quiero hacer ahora? Lo que yo quiero es determinar el efecto que tiene este monomio, por decirlo de alguna manera, sobre el comportamiento de la variable Y y J, que quién sabe cuál será, puede ser producción o puede ser altura de la planta o puede ser lo que ustedes quieran, ¿verdad? Que se haya medido de acuerdo con los objetivos de este trabajo. Vamos a ver. El análisis de variancia tiene que cumplir con ciertos supuestos básicos para que sea válido. Para que el análisis de variancia sea aceptable, debe cumplir con ciertos supuestos. Esos supuestos son 3. Básicamente son 3. El supuesto de aditividad. Eso quiere decir que el efecto de todos los factores que afectan a los individuos que se utilizan como unidad experimental se suman. Recuerden que aquí en el modelo yo lo que tengo son sumas, ¿los ven? Los efectos, todos los elementos se suman en este modelo. Eso quiere decir que el modelo es aditivo.
Para representar el cuento tenemos un grafiquillo en que pone ahí una galleta. Esa galleta, digamos que es el aporte que hace la genética al comportamiento de los individuos de la unidad experimental. Le agregamos una galleta, ¿verdad? Acuérdense que tiene que ser aditivo el asunto. Le agregamos, le sumamos una galleta y decimos que esa galleta adicional es el efecto que tiene el medio, ¿verdad? Por último, agregamos una galleta que es todos los errores que yo cometo a la hora de hacer las cosas en esa parcela. Que yo voy caminando con todo el cuidado del mundo, ¿verdad? Para quitar malezas y para revisar a ver si hay bichos o lo que sea, pero eso quiere decir que si las plantas están muy chiquitillas, ya majé una planta, la otra la pateé, le pasé por encima, arranqué una que no era, etcétera, etcétera. Como les decía, no podemos hacer las cosas perfecto. Entonces, hay que agregar esta galleta adicional. Estas tres galletas juntas forman el error. Y al error, yo le tengo que sumar el efecto del tratamiento. Y entonces ahora sí, tenemos un modelo total y completamente aditivo. El supuesto de normalidad. Cuando Fisher propuso el análisis de variancia, dijo que este análisis era principalmente para variables que se distribuían normalmente. Entonces eso deja por fuera a un montón de variables más que se utilizan en agricultura y que no siguen una distribución normal. Siguen una distribución pergeométrica o Poisson o binomial negativa o gamma o lo que ustedes quieran. Pero entonces dejaría todo eso por fuera. Es cierto. Se hizo para variables normales, pero se usa para variables que no son normales a riesgo de que la operación funcione un poquito tallada, ¿verdad? Entonces, ese es el segundo supuesto que hay que cumplir. Y el último supuesto es un supuesto un poquito jodido, que es la homogeneidad de las variancias. O sea, yo tengo varios tratamientos, voy a probar varios tratamientos, voy a comparar varios tratamientos, pero entonces esos tratamientos deben tener variancias similares. Porque de lo contrario, aquel promedio que yo les dije a ustedes que se acordaran siempre, ¿verdad? De que el análisis de variancia hace un promedio de las variancias de cada uno de los tratamientos. Si las variancias no fueran similares, ese promedio no se podría hacer. Pero resulta que hay una serie de condiciones en agricultura, ahora vamos a exagerar una, en donde las variancias estas no son homogéneas. Un caso es el de los herbicidas. Entonces resulta que ahí yo tengo dos herbicidas y un testigo. El testigo es de hierba manual. Entonces, tengo este herbicida, es muy malo. Aquí están las repeticiones de este herbicida. Ve el montón de malezas que me deja en la parcela. Este otro herbicida es bastante bueno. Deja bastante limpias las parcelas. Estas son las repeticiones de ese herbicida.
Y este es el testigo de hierba manual. No quedó ni una maleza allí, porque todas las arranqué a mano. ¿Ok? Entonces ahora yo voy a calcular la variancia de cada uno de estos tratamientos. El herbicida, más o menos, variancia 4.33. Vamos a ver. Ok. El herbicida que no sirve para nada, que deja un montón de malezas en cada parcela. Ahí están los conteos. Variancia 44,33. Y por último, tenemos el testigo de hierba manual. 0 malezas en esas parcelas. Por lo tanto, 0 variancia. Entonces ahora yo tengo tres variancias, una que es 44, el otro que es 4 y el otro es 0. Total y completamente diferentes las variancias. Y esa es una condición que a cada rato se nos presenta en ensayos que nosotros hacemos. A este fenómeno se le llama el fenómeno de heterocedasticidad. Vamos a apuntarlo por aquí en alguna parte. Esto es heterocedasticidad. Y por supuesto, entonces, la condición de homogeneidad de variancia es homocedasticidad. Bueno, esos son los tres supuestos que nosotros tenemos que vigilar que se cumplan o ver a ver qué demonios hacemos para corregirlos en caso de que se presenten cuando hacemos un ensayo de este tipo. Aquí termina, señores, la presentación esta. Ya es casi las 5. Demos un receso, hagamos un receso y regresamos para hacer un ejemplillo de análisis de variancia en Infostat, explicando cada uno de los pasos para que me quede como, como, como guía para hacer análisis de variancia en este programa. Voy a dejar de compartir. Voy a pausar. Y detener, ¿verdad?